Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 de la materia de bioestadística impartida por el profesor Pedro Antonio López Noguera. El equipo está conformado por Alejandro Torres, Estefanía Montejo, Giselle Velázquez y Mario Camacho. Lo que diremos en este video o evidencia será la explicación o interpretación de la estadística descriptiva de un conjunto de datos. Como primer punto que haremos en esta presentación sería la formación de una tabla de distribución de frecuencias. En la presentación se muestran 5 columnas que corresponderían a nuestros 50 datos que nosotros usaremos para trabajar durante toda la presentación. Con estos 50 datos sacaremos 3 parámetros importantes para la formación de la tabla, los cuales serían el rango, el número de intervalos y el ancho de los intervalos. El rango vendría siendo una diferencia entre el número mayor y el número menor. En nuestro caso sería un rango de 114.01. La idea que nos quiere dar el rango es la dispersión de los datos. Eso quiere decir que cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos. En nuestro caso, hacer un número muy alto de 114 demuestra una gran dispersión entre los 50 datos que tenemos. Como segundo parámetro a realizar tenemos el número de intervalos. El número de intervalos, o K, vendría realizándose con la fórmula que se muestra en pantalla. N en este caso sería el número de datos que la persona o el equipo obtiene. En nuestro caso pues son 50 datos con los que estamos trabajando. En nuestro caso dio un número de intervalos de 6.64. Es recomendable dejar el número de intervalos, redondearlo o dejarlo a un solo dígito. En nuestro caso es de 6. Y como último parámetro a realizar para la formación de la tabla de distribución de frecuencias es el ancho de los intervalos. Esta se obtendría mediante una división que sería entre rango y K, que K sería el número de intervalos, como habíamos dicho, dándonos un ancho de los 6 intervalos que contamos en este caso, que sería de 19.001. Para conocer si todas estas relaciones matemáticas están bien estructuradas, existe una comprobación que sería C, o sea, ancho de intervalos, por K, que serán los números de intervalos. En la comprobación, el resultado debe dar un número igual o mayor al rango. En caso de que no dé, aumentar más 1 en el decimal de C, en este caso en los anchos de los intervalos. En nuestro caso, si hacemos la multiplicación de 19 por 6, nos daría un resultado muy cercano a lo que es el rango, que sería de 114.01. A continuación se muestra la tabla de distribución de frecuencia de sitio expuesto. Sitio expuesto a un oleaje que determinaría la abundancia de moluscos en la isla Roqueta en Guerrero, Acapulco. Se muestran las 6 clases que habían mencionado cómo se obtenían, y se muestran límites inferiores y superiores. Estos límites inferiores y superiores se obtienen gracias a los anchos de los intervalos que habíamos dicho que era de 19.001. Tenemos que el primer límite inferior de nuestros 50 datos es el 2.61, y si le sumamos lo que es el ancho de intervalo, nos daría un límite superior de 21.611, y así sucesivamente para las demás clases. Al 21.611 le aumentamos el ancho de intervalo, o sea de 19.001, y nos daría a 40.613. Todo este procedimiento se realizaría para la clase 3, 4, 5 y 6. Para comprobar que estamos haciendo una buena adición del ancho de intervalo, el último dato de nuestro límite superior, o sea, en este caso de la clase 6, tiene que ser igual al último dato que tenemos de los datos que tenemos, que en nuestro caso son 50 datos, y efectivamente en nuestro caso dio un límite superior de 116.18, que corresponde al último dato de nuestro conjunto de datos. Para finalizar la construcción de nuestra tabla es necesario
obtener las frecuencias y la marca de clase de estos datos, de estos límites inferiores y superiores. Para empezar, obtendremos primeramente lo que es la frecuencia absoluta, que vendría siendo los números de veces que se repite el suceso. Es decir, entre la primera clase, que es el límite inferior de 2.61, y el límite superior de 21.611, cuántos datos se encuentran ahí. Y eso se haría para las demás clases también. También tenemos lo que es la marca de clase, que sería el punto medio entre el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase, que vendría siendo la operación de un promedio entre estas dos. La frecuencia relativa sería el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor dentro del número total de datos, que en este caso son los 50. Frecuencia relativa porcentual sería el producto de la frecuencia relativa por 100, que para obtener los porcentajes. Como penúltimo parámetro tenemos la frecuencia acumulada, que es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas desde el menor al mayor de sus valores. Y por último, la frecuencia acumulada porcentual, que sería el resultado de las sumas sucesivas de la frecuencia relativa desde el menor número al mayor de sus valores. Por último, se muestra la tabla de distribución de frecuencias de pilarecito expuesto al oleaje completa. Lo que queremos hacer hincapié en esta tabla de todos estos apartados que se muestran sería de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ya que estos serían los apartados o valores que nos dan más información de cómo están distribuidos nuestros conjuntos de datos. Por ejemplo, tenemos que la frecuencia absoluta representa el número de veces que se repite un resultado en el conjunto de datos de todos los observados. Para nuestro caso, en pilar y sitio expuesto al oleaje, tenemos que la clase 4 ejerce una dominancia a las demás clases, ya que esta con un número de 20 es la que más se repite en los conjuntos de datos que tenemos. Y en el otro caso, lo que es la frecuencia relativa, esto es lo que arroja su estadística, arroja o nos da una ayuda a descubrir cómo se repite o cada cuánto se repite un mismo suceso o evento. En nuestro caso tenemos que para la clase 4 es la que más se ejerce hacia las demás clases con punto 4 o como frecuencia relativa porcentual de un 40%. La clase 3 se acerca medianamente a lo que es la clase 4. Se podría decir que son las dos más dominantes, pero la clase 4 es la que más se ejerce en cuanto a cada cuánto se repite el suceso. La media, también llamada promedio, es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. La media en nuestro conjunto de datos nos dio un resultado de 63.91. La moda es el valor que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. En nuestro conjunto de datos no obtuvimos moda, ya que no había valores iguales. La mediana es el valor medio cuando los datos están ordenados. La mediana en nuestro conjunto de datos nos dio un valor de 64.67. La varianza es la unidad de medida correspondiente a los datos, pero elevada al cuadrado. La varianza de la muestra en nuestro conjunto de datos nos dio un resultado de 456.44. La desviación estándar es una unidad para cuantificar la dispersión dentro de un conjunto de datos numéricos. En el caso de nuestro conjunto de datos, esta fue aproximadamente 21.36. El rango puede ser calculado mediante la resta del dato máximo y el dato mínimo, que en este caso fue de aproximadamente 114. El coeficiente de variación es una medida que relaciona el tamaño de la media con la dispersión de la variable. Esta fue de 33 aproximadamente.
El error estándar es aquel que es una estimación de la desviación de una muestra en particular utilizada, que en este caso fue aproximadamente 3. Los cuartiles nos sirven para dividir en cuartos una distribución de datos. En este caso se nos pidió obtener el cuartil 1 y 3 de los datos obtenidos de las variables que analizamos. En nuestro caso, como ya se dijo, utilizamos el cuartil 1 y 3 para un total de 50 números de datos. El resultado de esta fórmula arroja la posición del cuartil y su valor representa el 25% de cantidad de especies para el cuartil 1 y el 75% para el cuartil 3. Los percentiles representan la cantidad de datos dividida en 100 partes. En este caso se nos pidió obtener el percentil 10 y 90 de los datos obtenidos de las variables analizadas. El resultado de esta fórmula arroja la posición del percentil y su valor representa el 10% de cantidad de especies de moluscos para el percentil 10 y el 90% para el percentil 90. El sesgo se da cuando una distribución de datos ordenados tiene más datos a la derecha o izquierda del centro. Para obtener el sesgo, nosotros utilizamos la fórmula 3 por media menos la mediana entre desviación típica. El resultado nos arrojó un valor menor a 0, por lo que se interpreta como que la distribución es asimétrica a la izquierda. Al igual que el sesgo, la kurtosis tiene parámetros a seguir al momento de sacar el resultado. En nuestro caso, fue un número mayor a 0.263, lo que representaría que la distribución es leptocúrtica, es decir, que está más apuntada que la normal. En nuestro conjunto de datos también realizamos tres gráficas. La que se presenta aquí es un histograma. El histograma nos muestra la acumulación de nuestros datos, la tendencia y la variabilidad. Para nuestro caso, el que más frecuencias tuvo o abundancia fue para la clase cuarta. A continuación se mostrará cómo obtener el histograma mediante el programa de Excel. El segundo gráfico que hicimos es el polígono. Los polígonos como características tienen que no muestran frecuencias acumuladas. El punto mayor es el que representa la mayor frecuencia, que sería para la cuarta clase, de que su límite superior fue de 80, con una frecuencia de 20. Lo que representa todo el área de abajo del polígono sería el 100% de los datos. Los polígonos no tendremos a cuidar que siempre cierran la gráfica. A continuación también se mostrarán cómo obtener el polígono mediante el programa de Excel. Por último, tenemos la ojiva. La ojiva es un polígono de frecuencias acumuladas. Nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores. También tenemos que nuestro punto máximo se representa para el límite superior, eh, sería aquí el quinto, con una frecuencia de 40. A continuación, como los demás gráficos, se mostrará cómo se pueden obtener mediante el programa de Excel.